Acuario, bienvenidos a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, bienvenidos. Te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues muchas gracias por acompañarme una semana más. Significa mucho para mí tu apoyo. Esta semana, Acuario, ¿cuál es el arcángel que te defiende y que va a estar protegiéndote? Te sale el arcángel Chamuel, te da el número de la suerte, número 12 para esta semana. Y si lo separas y sumas el 1 y el 2, podría significar el 3. Así que quédate con el número que más resuene contigo. Y te habla acerca de perspectiva. Eso es lo que vas a estar recibiendo de parte de este arcángel. La bendición o la iluminación en cuanto a ver las cosas desde otro punto de vista. Y te dice que hay una mejor manera de resolver el problema que estás pasando. Te habla de que es un momento esta semana para que te detengas y reflexiones, para que tengas un análisis interior de ti y de tu vida, y que te atrevas también a ser diferente. ¡Wow! Vamos a ver tus energías. Quiero ver cómo vas a estar esta semana. Si no te sientes así ahora, te vas a sentir así durante la semana. Así es que vuelve a ver este video. Tu mente, tu corazón y tus bloqueos. Lo externo, trabajo, dinero y amor, el mensaje de tus ángeles y al final, las 3 bendiciones. Así es que quédate conmigo hasta el final. Tu mente, Acuario, para esta semana te sale la carta de más allá de la ilusión. Y con esta carta estoy viendo de que muchos de ustedes esta semana van a estar diciendo hasta aquí. Basta de soñar despierto, basta de ilusiones, basta de creer en fantasías. Yo voy a hacer mis sueños realidad. Va a ser una semana en donde tú vas a estar manifestando muchísimo en tu vida, en donde tú vas a estar creando, vas a estar desarrollando nuevas ideas, nuevos conceptos. Vas a estar poniendo en práctica todo lo que tú has venido estando enseñando o diciendo. Va a ser un momento en el cual vas a decir, basta de palabras, es el momento de tomar acción y esta semana tienes esas energías a tu favor, así es que aprovéchalas. Tu mente va a estar muy creativa y diseñando, manifestando, tomando acción para un mejor camino en tu vida. Tu pasado, ¿cómo te va a estar afectando esta semana? Tienes la carta de la abundancia. Y me está diciendo que para algunos de ustedes ya tú lo lograste en el pasado, ya tú lograste salir de un hoyo, de un hueco, de una oscuridad y has logrado saborear y tener abundancia en tu vida. Entonces te están indicando de que simplemente pongas en práctica esas lecciones porque si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Y está en tu camino tener una vida abundante, tener una vida llena de alegría, de felicidad y de cosas buenas para ti. Y que en estos instantes, tal vez pues por la situación que estamos viviendo, no estés disfrutando de la abundancia como tú la mereces, no indica de que no la vas a volver a repetir. Así que recuerda tus lecciones, recuerda los planes o recuerda también en el pasado cómo pudiste observar a otras personas llegar al éxito para que simplemente tomes ideas de allí y las apliques también en tu vida y en tu camino. ¿Qué te está bloqueando el éxito, la felicidad, la armonía en tu vida? Te sale la carta de la fuente. Y esto me está indicando de que para algunos de ustedes el bloqueo tiene que ver con lo espiritual, con sus creencias religiosas o espirituales, porque podrías estar teniendo un conflicto y hay algunos que podrían en esta semana estar tocando esa área en la cual tal vez hay un par de ustedes que han perdido la fe o que no crees en general. Y eso te está bloqueando. Habla de que tienes que volver a reconectar, volver a creer, volver a tener fe, ya sea en Dios, en las estrellas, en el universo, en la luna, en lo que tú decidas creer. Pues eso no es importante. Lo importante es la preferencia que tú escojas. Pues entonces parece que necesitas esa conexión nuevamente con Dios o con estas entidades de luz divinas en las que tú creas. Porque parece que hay algunos que tal vez vivieron algún tipo de decepción en el pasado y que han bloqueado entonces eso como que, no, ¿para qué voy a creer en la ley de la atracción si eso no sirve? Entonces con esa actitud, pues obviamente no te va a servir. Tu corazón, Acuario, esta semana, ¿cómo va a estar? Sale la carta del renacer y esta carta la he visto varias veces en estas lecturas, ¿eh? Y la carta del renacer me está indicando de que tu corazón quiere volver a sonreír, quiere volver a vivir, quiere volver a creer en algo. Quiere salir de la oscuridad y estar en la luz nuevamente, quiere volver a cantar de alegría.
Parece también que algunos de ustedes podrían, por la situación que estamos viviendo de la cuarentena, tal vez han dejado de asistir a la iglesia, tal vez ya no están practicando los cantos, o pueden ser cantos de sanación también con otros medios holísticos que existen también, con tambores, pero parece como que estás extrañando y tu corazón anhela volver a cantar de alegría, ya sea en la iglesia, si esa es la práctica que tú tienes, o ya sea algo más holístico, más espiritual, como con los tambores, con cánticos para sanar y con la vibración, pero me marca de que tu corazón está como ansioso y anhela volver a tener esa experiencia. Algunos tal vez de ustedes puedan ser cantantes, artistas, y tal vez necesitas tener como esa válvula de escape para cantar enfrente de tu público, cantar enfrente de la gente que tú amas, que te ama, y que tu corazón está anhelando eso también. Tu futuro emocional, recuerda que esto es tú internamente, pues a mí me interesa con esta lectura enviarte energía de sanación. Tu futuro emocional, ¿cómo vas a estar? Con la carta de las proyecciones. Esto me está indicando de que en un futuro tú vas a estar experimentando un periodo o una etapa en donde tú podrías estar reflejando en otras personas tus sentimientos o tus frustraciones. Otras personas que te critican tal vez podrían estar reflejando sus frustraciones en ti. Y la manera de solucionarlo es simplemente identificar cuál es lo que está pasando. Si son otras personas que te están criticando porque están reflejando sus traumas o sus frustraciones de vida contra ti, entonces simplemente no tomes eso personal. Pero si eres tú el que está tratando de esa manera a otros en tu vida, entonces tienes que analizar por qué. Tal vez porque has dejado de creer y estás criticando a otros que están practicando algún tipo de alabanza o cánticos o práctica espiritual, metafísica, de cantos. Hay que analizar qué es lo que estás haciendo para corregir esa línea, que eso te está generando bloqueos en tu energía. Vamos a ver los factores externos para ti: trabajo, dinero y amor. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video. Si esto te ha podido ayudar a ti, estoy seguro que también puede ayudar a otras personas que lo necesiten. Trabajo para esta semana. Tienes la carta del 6 de oros. Parece que el trabajo está escaso, ¿eh? Si estás trabajando, podrías estar durante esta semana recibiendo noticias de suspensión, o podrías estar recibiendo noticias donde te están indicando que el trabajo está escaso, especialmente si estás buscando empleo durante esta semana. Marca de que está como que un poquito apretado la cosa con respecto al trabajo, y tiene sentido tal vez si eres cantante, si trabajas en algo del entretenimiento, pues porque no hay los lugares abiertos como para conciertos, lugares cerrados como teatros, anfiteatros, todo eso está cerrado. Cualquier tipo de artista que seas tal vez, ¿no? Déjame aclararte esa carta con mi tarot de el después. Después que suceda esto, las cosas mejoran para ti. Y las cosas mejoran a nivel mundial. Eso no quiere decir que para este fin de semana las cosas mejoran a nivel mundial, pero van a mejorar. Eventualmente lo van a hacer. Con esta carta te están indicando de que la situación laboral para ti mejora en la medida que las cosas a nivel mundial empiezan a restablecerse. Y al salirte esta carta muy pronto me indica, Acuario, de que las cosas podrán estarse restableciendo en varios países a nivel mundial. Las finanzas para ti esta semana. Tienes la carta del juicio. Parece que hay algunos de ustedes que están llegando como al límite de tus tarjetas de crédito, al límite de tus cuentas. Podrán estarte llamando de las entidades bancarias, prestamistas, para hacer cobros. No te voy a dejar con esa energía negativa, voy a aclarártela. Déjame saber si te gusta que te la aclare. Vamos a ver cómo van a ser esos pagos, si vas a poder llegar a un acuerdo con ellos o si te llega dinero a ti. Sí, te llega definitivamente el dinero con esta carta del 3 de oros, así es que cuando al inicio de la semana o durante la semana te empiecen a estresar los bancos, la gente pidiéndote dinero, que pagues las deudas, que te sobregiraste en las tarjetas, no te estreses, toma las cosas con calma, porque aquí te están indicando de que eventualmente o para finales de la semana o la semana de más arriba, tú vas a poder cubrir tus gastos para fin de mes. Te va a llegar esa ayuda que has estado esperando. Para la pareja, un mensaje para esta semana. Vamos a ver. Tienes la carta del Rey de Bastos. Y el mensaje que recibo para ustedes, Acuario, con la carta del Rey de Bastos,
Me están indicando de que las cosas en el hogar o en la pareja parece que esta semana llegan a tener una estabilidad, llegan a colocarse en armonía, llegan a tener como un balance que no existía en la relación, existe durante esta semana. Y parece que la relación, uno de los dos podría ser la persona quien está, está ofreciendo la mayor cantidad de aportes en el hogar, pero eso no lo veo con ningún inconveniente. Veo que ustedes juntos como pareja van a poder, si uno de los dos es la única persona que está trabajando, van a poder tener en su pareja la habilidad de poder cumplir con sus prestaciones, con sus pagos o con personas que estén de dificultad alrededor de ustedes. También sé que hay alguien que se quiere meter en tu relación y quitarte a tu pareja, a tu mujer o a tu hombre, pues no importa el género, ¿eh? Aquí me están indicando de que esa persona no va a poder contra la fuerza del amor de ustedes dos. Acuario, para los que están solteros esta semana, ¿cuál es el mensaje? La carta del As de Oros. ¡Qué maravilla! La oportunidad de poder conocer a alguien que te va a sorprender durante esta semana. Alguien que desinteresadamente podría incluso hasta darte una mano con respecto al dinero. Yo veo más que todo que para los solteros podrían estar conociendo a alguien, solteros, solteras, podrían estar conociendo a alguien durante esta semana que la conexión va a ser tan buena, o tal vez incluso hasta su única misión en la vida, en tú conocer a esta persona durante esta semana o la de más arriba, es simplemente darte una ayuda financiera. Y no tienes que sentirte como que, estoy utilizando a la gente. No, esta persona lo va a hacer porque ha sido enviado de Dios. Alguien que tú vas a estar conociendo como con intereses de tener una relación, de salir adelante, de estar juntos. Esa persona te va a estar ofreciendo la mano con respecto a cosas financieras. Y no es como que llego hoy de una vez la persona te va a decir que mira, necesitas plata, necesitas dinero, te lo voy a dar. Pero eso va a surgir naturalmente. Acepta la ayuda. Vamos a ver para esta semana cuál es el mensaje que te dan tus ángeles con respecto a tu propósito de vida, en qué tienes que enfocar tus energías para tener resultados positivos. Te habla de la oración o del orador y te indica aquí de que tu propósito de vida puede que tenga que ver con habilidades de la oratoria, de hablar, de expresarte, de dar conferencias, de dar charlas, de cantar, de estar frente a un micrófono, de hacer relaciones públicas. Todo lo que tenga que ver con imagen y con proyección está destinado para ti. Y eso podría ser algo tal vez de lo que te estaba hablando, de lo que está frustrado aquí, que eso va a cambiar en tu vida. ¿Qué otro mensaje te sale? Que tú estás protegido. Tienes que estar consciente de que tú vas a estar protegido, cuidado, siempre en los cambios que tú quieras hacer con respecto a tu carrera y a tu vida, a tus caminos. Y no te olvides del mensaje que te dio el arcángel Chamuel. Mirar las cosas desde otra perspectiva, que hay un mejor camino y una mejor oportunidad para ti, que te atrevas a ser diferente. Acuario, ¿cuál es el consejo que te dan tus ángeles para esta semana? Una palabra de aliento. Te dice que busques más información. Antes de tomar una decisión, antes de decir o expresar algo, busca más información, no vayas a estar actuando de una manera desesperada o impulsiva. Y las 3 bendiciones que vienen para ti, mis guerreros de Acuario, esta semana, vamos a ver en qué área de tu vida son. Recuerda en los comentarios ahí, déjame escrito, acepto mis bendiciones. La primera bendición que tienes es la carta del Papa. Mira. Y te estamos hablando de problemas con las creencias, problemas con la espiritualidad o con la religión. Y esta carta me está indicando de que tú vas a encontrar el camino, vas a encontrar la luz con respecto a tu vida espiritual. Y esa va a ser la bendición que te va a llegar. Mira, tal vez algunos de ustedes tomen la decisión o quieran convertirse en padre de una iglesia o monja en una iglesia. O quieras ser coach, algo que tenga que ver con hablar con respecto a la religión, pues te salió justo debajo de la carta del orador. O por medio de unas palabras que dé un padre en una misa, o que hable un coach en línea, o por medio de una palabra que te diga yo en este video, encuentras tu camino
religioso o espiritual nuevamente. Tu segunda bendición para esta semana, te sale la carta del 4 de bastos. Y esto me habla de una bendición que vas a tener en tu hogar. Esta bendición puede llegar con respecto a reparaciones, ventas de tu casa, compras de una casa o incluso la culminación de una mudanza, un proceso en donde finalmente tomas la decisión de mudarte y de irte hacia otro lugar, Acuario, donde sientes que vas a estar mucho más feliz. Y la tercera bendición para ti esta semana, te sale la carta de la reina de bastos. Una mujer en tu vida o un hombre con el cual tú tenías mala sangre, con quien estaban de malas. Lo veo más que todo con una persona con la que o que trabajabas directamente o que era familia tuya o que es familia tuya, con la cual no se llevaban. Durante esta semana finalmente hacen las paces y empiezan a poder arreglarse. También esto podría ser un conflicto incluso tal vez con una madre o con una suegra. Conflicto con una mujer importante en tu vida se resuelve durante esta semana. Espero que hayas disfrutado de esta lectura, mi guerrero de Acuario. Aquí están los videos de mayo, junio, julio y agosto, así que te invito para que los veas para lo que viene ahorita en junio. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.